Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Como puede ver, en la parte baja a la derecha de su pantalla tenemos lenguaje de señas. Y lo agradecemos mucho porque tiene que ver con que personas que eran habituales telespectadores de nuestro programa y que tenían alguna discapacidad auditiva, con las mascarillas los dejamos fuera. Y nosotros les pedimos disculpas, no nos habíamos dado cuenta del todo, pero gracias a eso hoy pudimos entonces pedir que nos vinieran a asistir e invitarlos a ustedes también a que participen de este programa de los temas públicos en el canal público. No podían quedar afuera ustedes ni nadie. Bueno, tendremos en la segunda parte de nuestro programa un debate interesante entre dos senadores, Andrés Alamán, Jimena Rincón, temas de admisibilidad, temas de retiros de recursos de las AFP. Bueno, hay temas variados y al final una mesa de conversación como siempre. Pero para partir, saludamos al presidente de Banco Estado, exministro Sebastián Sichel. Sebastián, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Un gusto. El aterrizaje en un banco, primera vez en un banco, ¿no? Sí, primera vez en un banco. ¿Y el aterrizaje? Bien, bonito. Finalmente, un gran desafío, el banco de todos los chilenos. 12 millones de clientes, cada comuna del país tiene un banco, la caja vecina, y cada chileno, cada familia de Chile tiene una tarjeta. Así que es bonito encabezar un banco que tiene esta tarea gigante en una crisis como la que estamos viviendo. A ver, para ir de general a particular, no entremos todavía en Banco Estado, pero ¿cómo ha funcionado esta perspectiva que has tomado en estos días que llevas, un mes, un poco menos de un mes, que está funcionando el crédito FOGAPE, que por Dios que es importante para tantos chilenos? 3 semanas exacto llevo. Mira, ha sido un desafío grandote porque efectivamente estaba funcionando a una velocidad para aquellos que eran clientes de los bancos generalmente y a otra velocidad absolutamente distinta para aquellos que no eran clientes de los bancos o no tenían acceso a los bancos en general. Y por lo tanto el principal desafío tiene que ver con que este crédito, que es unas condiciones únicas y especiales para microempresarios y emprendedores, tiene que funcionar a la misma velocidad para todos, porque cuando alguien que no ha estado nunca en un banco viene y golpea la puerta de un banco, es porque tiene una urgencia única, y hemos hablado mucho en el banco, en el comité ejecutivo, que esa urgencia es la que tenemos que atender primero. Entonces, el desafío más grande ha sido cambiar las velocidades. Mira, cuando uno estaba al otro lado del mesón, que me tocó estar a mí varias veces, uno sabe que el cuándo llega la plata es tan importante como el cuánto, porque tiene que pagar el IVA en la fecha que corresponda, tiene que pagar los sueldos, las deudas, y por lo tanto la velocidad era tan relevante como el monto, y quizás eso nos faltaba un poco en el sistema bancario en general y en el banco en particular como desafío. El presidente de RN el viernes, Mario Desbordes, me tocó entrevistarlo en Radio Duna y señalaba que hay una cifra negra de FOGAPE, que no es lo que se dice, que es mucho más difícil acceder, que hay mucha gente que queda en el mesón, es decir, en el primer intento. ¿Cuál es la experiencia que han tomado y que nos puedas contar? Mira, voy a contar los datos del banco. 138.000 personas han pedido el crédito, solo un 7% ha sido rechazado, pero había una masa crítica grande. ¿7%? 7% porque el resto estaba demorado, y eso era quizás el peor pecado, que básicamente teníamos casi el 60% de gente esperando una respuesta del sistema bancario y en particular del banco. Entonces el desafío más grande no estaba básicamente en a quienes no les estaba llegando, sino a aquellos que estaban esperando detrás del mesón diciendo, bueno, ¿y a mí cuándo? Y lo que hicimos básicamente es aprobar rápido. Desde que yo llegué con el comité ejecutivo duplicamos la velocidad, cuadruplicamos en realidad la velocidad de aprobación semanal, y esto significó que 25.000 créditos se aprobaron en las últimas 2 semanas y media, y por lo tanto ha agilizado el proceso que le llegue el crédito a las personas. Las cifras de la Comisión de Mercado Financiero, CMF, del 29 de mayo, decían que Banco Estado y Vice eran los dos bancos que estaban más retrasados, los que andaban más lentos. Probablemente Vice porque es un banco de nicho y no tenía el interés, pero Banco Estado debiera tener como principal interés este tipo de créditos. Cifras oficiales al 29 de mayo, que 96.400 solicitudes de crédito, solo cursados 27.400, es decir, un 28% del total. Ese 28% del total, ¿hoy es cuánto? Hoy día son más del 50, vamos en 56.000, íbamos ayer, mira cómo ha cambiado en estas 3 semanas, y por lo tanto la velocidad se cuadruplicó, literalmente. Esto significa en la práctica, tú dijiste esa fecha, yo me acuerdo de la fecha que yo llegué al banco, que era el 6 de junio, habían 32.000 cursados y hoy día vamos en 55.000, y el desafío pusimos meta, 65.000. ¿Cursados y pagados? Cursados es cuando están pagados, los otros son aprobados. Cursados es cuando ya se paga el crédito, y por lo tanto queremos llegar
a 65.000 esta semana, y a 100.000 primera semana de agosto. A fines de julio, decía que la promesa es 100.000 créditos entregados. Y eso es, si lo sacamos el cálculo de acuerdo a la velocidad de solicitud, es casi el 70% de los que lo están solicitando en la práctica. ¿Qué hubo que destrabar para generar este cambio de velocidad? Mira, el banco estaba haciendo la pega bien, pero había un desafío. El que cuando llegas a golpear la puerta y no estás bancarizado, no has tenido crédito, no saben tus datos, es mucho más difícil acceder al crédito. Entonces, ¿qué hicimos? Proactivamente buscar la información nosotros junto a la persona que lo solicitaba, pedimos carpetas tributarias, pedimos mandatos, buscamos información que existía en otros sistemas como Chile Compre, por lo tanto construimos historia crediticia más rápido. En promedio de alguien que era cliente eran 8 días entre solicitud de aprobación y en el otro eran 25, 26, y por lo tanto acortamos eso buscando información en conjunta con ellos y también fuimos explorando las situaciones de cada caso post-octubre y pre-octubre, evaluándolo de manera distinta. Mira, esta crisis es muy jodida para las familias, lo saben los que nos están escuchando, porque básicamente alguien que es un microempresario lo sufre porque hay una contracción de la demanda. O para hacerlo más simple, es porque nadie te compra lo que estás vendiendo. Y por lo tanto, evaluar un negocio y su viabilidad solo con el historial hacia atrás, cuando había alguien que te comprara, no es la forma más correcta de hacerlo. Y hemos hecho un compromiso ético de ver la viabilidad del negocio desde la perspectiva de octubre hacia atrás y de octubre adelante con un prisma distinto. Y eso también agilizó mucho la aprobación de crédito. ¿El Banco de Estado no estaba funcionando como debiera ser? No, estaba funcionando de la forma que probablemente había que hacerlo el primer mes de funcionamiento, que era priorizar a aquellos que eran clientes. El banco tiene 750.000 clientes microempresas y obviamente al llegar se tuvo que priorizar todos aquellos que había cartera y esta segunda ola fue acelerar. ¿Pero hay alguna crítica a su antecesor? No, obviamente yo nunca he sido bueno para eso, tú me conoces. Yo creo que cuando está la embarrada que tenemos en el país, cuando necesitamos unidad, andar culpando a otros, yo creo que son prioridades que van cambiando en el tiempo, hay que ir gradualmente. Primero había que sacar los que estaban clientes, hoy día tenemos que sacar a los no clientes y mañana, que es parte del desafío para llegar a esos 100.000 que hablábamos, tenemos que ir a buscar a nosotros, a gente que no tiene idea de lo que es el FOGAPE. Nosotros hablamos de FOGAPE acá como si alguien me entendiera en Conchalí que tiene un kiosco y no tiene por qué saber lo que es el FOGAPE. Y por lo tanto también pusimos el desafío que ahora queremos un banco proactivo que se pone bototos, le ponemos bototos al pato y sale a buscar, por lo tanto, aquellos que sin saber que existe este crédito pueden tener condiciones para acceder a él. ¿Hay que cambiar alguna cultura burocrática, Banco Estado? Sí, 100%, esto sí. Mira, yo tengo una obsesión particular en este rato, las filas. Me tocó hacer filas muchas veces en mi vida y una banca ética tiene 2 dimensiones, para decirlo de alguna forma. Prestar plata de manera justa, no prestar plata cuando tú no tienes capacidad de pagarlo y tercero, atender bien y no abusar de sus clientes. Y el desafío del banco, al tener 12 millones de clientes, piensa que el que nos sigue tiene 1 millón. Es que básicamente la atención, la burocracia, la forma en que atienden las sucursales, las filas tienen que ser de a poco desterradas de la lógica de un banco moderno y eso es lo que estamos trabajando y el desafío de mediano plazo. Y una segunda cosa, efectivamente tenemos que ir evaluando de manera distinta el microempresario y las pymes en Chile, porque las miramos demasiado, como te lo aprendí en la Corfo tanto, como negocios estables, como negocios que tienen un solo comportamiento, las miramos todos como si fueran iguales y cuando queremos vivir de un mundo de pymes tenemos que entender que cada negocio tiene tiempos, formas de crecimiento y desarrollo distintos y tenemos que evaluarlas de manera distinta. ¿Y cuánto cuesta cambiar la cultura institucional de una institución tan grande como Banco Estado? ¿Y cuánta resistencia tiene? Déjame partir de lo positivo. Mira, si algo me encanta del banco es que es de unas instituciones más camiseteadas porque está en la historia de Chile. Eso pasa básicamente, tú, yo, muchos partimos la primera vez con la libreta ahorro amarilla o roja. Muchos de las personas que están en Chile, que no viven en el mundo que vivimos nosotros, conocen la caja vecina, conocen al almacenero, tienen una cuenta RUT, por lo tanto, es un banco que está enquistado en la historia de Chile y, como digo, en los bolsillos y los barrios de las personas. Y por lo tanto, y además con trabajadores que tienen un compromiso social muy distinto al compromiso de otros bancos. Entonces tenemos todo para hacer ese cambio cultural y por eso el desafío mío es bastante de gestión. Está en la herramienta y por lo tanto tengo un desafío de gestión para modernizarlo y que esa es la etapa que estamos viviendo hoy día. Así como un desafío será bancarizar a más personas a través de Banco Estado, la posibilidad de digitalizar más Banco Estado. Hoy día hay la penetración de los teléfonos celulares o del 3G, del 4G, es muy grande, por lo tanto quizás se mira menos a alguna población diciendo que no todo el mundo tiene internet. Hoy día un acceso a Wi-Fi, internet lo tienen muchos. ¿Falta digitalizar ese banco? Sí, pero hay cuidado, Matías, cuando hay un banco... Para evitar las cosas, perdón, porque yo cada vez que pasamos al lado, yo trabajo en la radio al lado de un banco está. Y hay una fila todos los días de 100 metros, 200 metros. Pero mira, pasan 2 cosas. Vuelvo a los 12 millones de clientes. Cuidado que
siempre hablamos mucho que somos un país con más tecnología y cobertura de lo que es. Se reproducen las injusticias igual como se reproducen en el país. Un tercio de las personas que tienen cuenta RUT muchas veces ni siquiera tienen acceso a Internet o tienen solo una vez al mes. Estos son datos del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, tenemos dos desafíos. Uno, y el más importante, que tiene que ver con digitalizar y modernizar al banco digitalmente para la mayoría de la población, pero tenemos que también saber que vamos a seguir atendiendo gente presencialmente porque hoy día la brecha tecnológica no la pueden superar tan fácil. La gran diferencia tiene que ser que eso cambia con todos los bancos. Los otros bancos la gente se va a las sucursales, muchos otros bancos sigue la gente en las sucursales. Tiene que ser en cómo atendemos y a quiénes van estas cosas. Mira, decisiones que tomamos esta semana. Por primera vez abrimos 100 sucursales en la tarde, de 3:30 a 5:30 para hacer atención preferente. O por primera vez en las cajas vecinas la gente puede hacer giros y depósitos por 100 lucas. Es decir, puede ocupar hasta 100 lucas. Puede ocupar en su barrio, en la caja vecina, como un banco. Yo creo que ese es el desafío hacia adelante. Mira, se democratizó los bancos. Hay cuentas, hay cajas vecinas. Ahora tenemos que no solo tener cobertura, sino profundidad de servicio en estos lugares donde está el banco. Ahora, cuando usted dijo que tenía que ampliar y hacer mejor, ampliar los horarios hasta las 5:30 mientras dure el estado de excepción, desde el sindicato lanzaron una carta muy dura contra usted, un primer encontrón fuerte, diciéndole, o sea, usted decir que hay que hacerlo mejor y trabajar más, ¿nos está diciendo que lo estábamos haciendo mal? ¿Que no estamos trabajando? Y le pusieron cifras sobre la mesa de cuánto había avanzado Banco Estado y se sintieron muy tocados en el sindicato. Pero mira, hemos conversado harto con el sindicato y entendemos ambos que urgencia es dignidad. Efectivamente el banco ha avanzado, pero aún así, tú lo dijiste, hay que darse una vuelta hoy día en la ciudad en cuarentena, con población en riesgo y ver que nuestro banco tiene cola. Y hay dos cosas, pensar que esto lo podemos solucionar en el mediano plazo o empezar a solucionarlo ahora. Yo siempre he preferido, y así lo vimos en el comité ejecutivo, solucionar las cosas ahora. A mí lo que me da terror hoy día, Matías, es que alguien se pueda contagiar en una fila del banco porque no hicimos todo lo posible, y creo que estamos haciendo todo lo posible, y la mayoría de los trabajadores están en eso. O alguien que no vaya a buscar su aporte social, su bono, por temor a contagiarse. Exacto. Entonces eso es... Mira, uno de los dolores, bueno, está en el Ministerio de Desarrollo Social mío, era pensar que teníamos que pagarle a alguien y alguien no podía cobrar, o por miedo o por falta de información, y en eso este banco tiene una pega gigante que hacer. Si nosotros tenemos que entregarle las lucas y entregarle la información de dónde están sus lucas, y por lo tanto hacer todos los esfuerzos posibles, cueste lo que cueste, porque si no, ¿cuál es el rol del banco? Una cosa son los créditos FOGAPE, otra cosa es bancarizar. Hoy en la tarde, Renovación Nacional tomó un acuerdo, comunicado por su presidente, Mario Desbordes, en el sentido de la clase media siente que está desprotegida porque no está llegando ni los FOGAPE, ni tienen mucha espalda en los bancos comerciales, llegar con créditos blandos vía Banco Estado, sin interés, plazo mediano, periodo de gracia, primera cuota, se paga solo si está con trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Se puede llegar a eso? Mira, dos cosas en eso. Uno tiene que distinguir lo que es subsidio de crédito. Yo algo te decía de la banca ética del futuro. Quizás las cosas menos éticas que han hecho los bancos, a mí me pasó, no sé si te pasó a ti. Yo cuando entré a la universidad, lo primero que me pasaron fue una tarjeta y estuve en DICOM inmediatamente porque no había tenido en mi vida un peso ni una chaucha para vivir, y con una tarjeta me endeudé. Yo decía, mira, lo que no me gustaría ver del Banco Estado, no nos gustaría ver, es un banco que endeuda para quien no tiene capacidad de pago. Para eso existen los subsidios. Y es súper importante porque muchas veces, cuando hacemos estas pedidas, confundimos el rol que tiene que tener el Estado, reemplazar ingresos a través de subsidios, que es lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, al rol que cumple un banco. El banco tiene que prestar crédito a quien puede pagarlo y ojalá en las mejores condiciones posibles para esa familia. Y podemos distinguirlo. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es cometer el error de meter a la banca a prestar subsidios cuando para eso está el Estado. Y ahí hay que evaluar esto en la medida de lo que se pueda. Si las personas tienen ingresos y tienen trabajos y pueden pagarlo y no los vamos a endeudar, está bien que el banco entre. Pero si no, el Estado cumple un rol distinto al de la banca, que tiene que ser subsidiado. Pero si van a abrir un crédito de clase media blando, sin intereses, ¿lo ves posible para Banco Estado? Depende mucho de las condiciones de ese crédito y del capital disponible para prestar ese crédito. Vamos a evaluarlo de acuerdo a las decisiones que vaya tomando el gobierno. Planteaste un trato especial para transporte, turismo, y eran 3 sectores. El tercer sector era pesca y pesca. ¿De qué se trata ese trato especial para esos sectores? Mira, hablábamos recién de que hay que mirar a los empresarios, a los emprendedores en realidad, de acuerdo a la naturaleza de la actividad que realizan. Entonces, es una lecera hoy día decirle a alguien que del sector turismo que va a tener que empezar a pagar en diciembre o en noviembre recién el crédito, cuando no sabemos si siquiera van a tener turistas, o el primero que pague el hospedaje en Iloca
va y va a tener que ir a pagar el crédito FOGAPE, no tiene sentido. Entonces, efectivamente, lo que estamos haciendo es estableciendo plazos de gracia distintos dependiendo de cuándo van a recuperar los clientes. La realidad de la actividad. Claro, obvio. Mira, la regla general aquí funciona muy mal porque el comercio se va a reactivar rápidamente porque la gente va a volver a consumir muchas cosas que están en productos y otras, como el turismo, evidentemente van a tener tiempo. Por pronto por la temporada. Y eso significa periodos de gracia, para decirlo en simple, que no está escuchando, significa que usted va a empezar a pagar cuando efectivamente los flujos o las ventas empiezan a mejorar la realidad. ¿Dolió mucho la salida del gabinete, Sebastián? Mira, a mí me dicen siempre la política sin llorar y yo soy malo para eso, porque no soy robot. Obvio, estaba feliz, estábamos sacándonos la mugre, quería mucho el ministerio, pero también soy súper responsable de las tareas que me encomienda el presidente y si él sentía que iba a estar mejor acá, lo asumí con responsabilidad. Y además lo vieron, o sea, el otro día estaba arriba del Banco Estado tratando de hacer lo mejor posible. ¿Fue muy sorpresivo? No estaba preparado, no sabía, la verdad, pero respeto, acepto, creo que no queda otra, era que no, pero... No, era que no, sí, claro, pero no solo era que no, porque he visto tantas cosas en tiempos de crisis estos días, de gente que como trata de hacer carreras personales a través de proyectos colectivos. Yo soy al revés, siempre hago lo mejor que puedo en el lugar que me encomiende, quien tiene el deber de encomendármelo, que es el presidente. El costo de no tener partido, ¿no? Porque sacar a Sebastián Sichel, que no tiene partido, y poner a un RN... porque hacía falta en la mesa de negociación? Mira, a mí me da un poco pudor eso de análisis, lo digo bien en serio. En tiempos que la gente a veces no tiene ni qué comer cuando uno empieza a jugar como al ajedrez. No, pero digo en serio, no sé, el presidente pensó que lo podía hacer mejor acá y voy a darlo mejor acá. No sobreanalizo la realidad política, sobre todo voy a poder por el sentido de, no sé cómo funciona el ajedrez, sé que yo puedo hacer una gran pega en el Banco de Estado y me voy a sacar la mugre por hacerla, como le dicen en el ministerio, y si el presidente piensa que lo tengo que hacer mejor acá lo haré, no tengo mucho más rollo que eso. ¿La enseñanza es que hay que tener partido político? ¿Vas a militar en algún partido luego? Yo creo que la enseñanza es que finalmente uno pertenece a proyectos colectivos y por lo tanto tiene que estar disponible a donde le encomienden su misión, y mis decisiones individuales de militar, no militar, las voy a tomar después de esta crisis. Creo que por ahora tengo que aportar donde estoy, en la pega que me encomienda el presidente de la República. La UDI lo tenía muy conquistado, ¿cierto? ¿No? ¿A usted le conquista tanto como la UDI lo quiere usted, no? Yo me llevaba muy bien con los partidos en general, con la UDI, con la Renovación Nacional, teníamos una relación muy fluida, con Evópolis, no tenía ni un rollo con los partidos en general. Obviamente no era militante de ninguno, pero teníamos un trabajo bien sistemático, aprobamos hartos proyectos de ley que fueron muy bonitos, entonces creo que me tenían estima los partidos. Obviamente, como te digo, las decisiones tienen razones y esas razones las respeto, pero no las sobreanalizo. Sebastián Sichel, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Bueno, y son casi 9.000 las personas que han muerto en Chile debido a COVID-19. Según el último informe epidemiológico, hay 6.089 personas confirmadas y 2.846 casos probables. Una cifra dolorosa que demuestra cómo la pandemia ha golpeado al país. El contexto mundial es altamente preocupante, dijeron las autoridades en el balance de este domingo, donde se actualizó el número de personas fallecidas asociadas a la pandemia. Se informó de 162 personas fallecidas inscritas en el registro civil. Con esto, Chile debe lamentar la muerte de 5.509 personas, según el reporte diario del MinSal. Pero el informe epidemiológico de este domingo trae la actualización semanal de quienes han muerto debido al COVID-19 con y sin confirmación del examen PCR. 6.089 muertes con confirmación de laboratorio, mientras que el número de fallecidos debido a COVID sin confirmación de laboratorio, es decir, sospechosos o probables, corresponderá a 2.846. Se habla de 5.509 personas fallecidas en total en el reporte diario y 6.089 casos confirmados en el último informe epidemiológico que entrega el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud. Pero, ¿por qué se produce esta diferencia? DEIS revisa fuentes de datos a las cuales nosotros, para poder hacer una reportería diaria, no tenemos acceso. Y van a ser, sí o sí, capaces de encontrar certificados médicos de función que se transcribieron mal y que nosotros no los pudimos capturar y ellos sí. Y por ahí va esta diferencia. Se reportaron 4.126 casos nuevos y se mostró una curva que empieza a descender en la región metropolitana. Que evidencia que el enorme esfuerzo y gran sacrificio de las familias está mostrando resultados muy positivos. Por el contrario, otro ejemplo diferente es la región de O'Higgins,
donde la curva muestra un ascenso permanente. Más de 4.000 infectados diarios sigue siendo muy alto. Vemos además que las regiones empiezan a subir. Y lo que estamos viendo hoy día es que de alguna manera empieza a haber un pequeño declive en el número de infectados en la región metropolitana. Pero el país es mucho más que la región metropolitana. De todas maneras. Finaliza junio con 63 comunas en cuarentena y con casi 9.000 familias que tienen que lamentar la muerte de uno de los suyos asociados a la pandemia. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y presentamos de inmediato nuestro panel. El diputado Sebastián Torrealba. Diputado, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Bettina Hort, de Libertad de Desarrollo, muchas gracias por estar aquí también. Muchísimas gracias. Alejandra Kraus, exministra, militante demócrata cristiana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Matías. Y Francisco Vidal, ex muchas cosas y actual panelista de muchos matinales. Gracias, Francisco, por estar aquí. Y nocturnos también, ¿eh? No sé, yo lo conozco, lo veo, sé que está mucho en matinales. Es el momento de actuar... Voy a hablar más fuerte porque como soy sordo y estamos encapuchados, les pido a todos hablar más fuerte. Bueno, no hay problema, no hay problema. Lo que veíamos del informe diario, y ya esta semana uno de los temas ha sido si es que hay leve mejoría. Hay algunos que temen a que esta leve mejoría se nos transforme en optimismo desmesurado y volvamos a caer en un problema. ¿Cómo se maneja, a juicio de ustedes, esta situación que tiene además realidades muy dispares aparentemente entre la región metropolitana y otras regiones, como O'Higgins, Biobío, Antofagasta? Alejandra Kraus, ¿cómo debiera manejarse de aquí en adelante esta pandemia? A ver, yo creo que aún debe manejarse con cautela, con mucha prudencia. Yo creo que el concepto de leve mejoría es un concepto errático que induce a equívocos para la ciudadanía. Está bien que se le hable a la empresa, a los empleadores, al mercado. Sin embargo, yo pensaba, a propósito, Bettina, del acuerdo, del marco de entendimiento. Fíjense que el 19 de junio, estamos hablando hace 9 días atrás, la cifra de fallecimientos en el país alcanzaba 4.000 personas. 8 días, 9 días después, son 5.500 personas las que han fallecido. Las confirmadas. No estoy entrando a aquellas que probables. No estoy refiriéndome respecto de las 9.000 aproximadamente que hay. Entonces hay que ser muy cauteloso. El sistema público y privado de salud sigue colapsado. Están efectivamente copados los mismos. Los PCR nos entregan en un par de horas para controlar los niveles de contagio. La trazabilidad tampoco está resuelta. Entonces, y probablemente nos queda un mes de cuarentena al menos. Entonces hay que ser muy cauteloso y empezar de alguna manera a hacer un diseño que debiera paulatinamente irse enfermando de tal manera de ir organizando, porque probablemente va a ser por comunas, va a ser por regiones, pero lentamente. Hoy día, claramente, leve mejoría para efectos de pensar... ¿Pero está bien hablar de leve mejoría como hace el ministro hasta ahora, a tu juicio? A mí no me gusta. ¿No te gusta tampoco leve mejoría? Definitivamente leve mejoría me parece menos grave que el retorno seguro, que la nueva normalidad. Me parece menos grave, sin embargo, no me gusta. Sebastián Torrealba, ¿leve mejoría es un término adecuado para lo que estamos viviendo o te da susto también? Mira, lo que yo me he dado cuenta es que este concepto de leve mejoría no es un concepto ni del Estado, no es de una política pública, sino que creo que es más un concepto periodístico que nace de una cuña. Y por lo tanto, yo creo que lo importante acá es revisar los datos en su contexto. Y hoy día vemos que hay una pequeña baja que no da para celebrar, tampoco para relajarse. Y aquí hay que continuar ejecutando de buena forma las políticas públicas, aumentando los test, aumentando las residencias sanitarias, porque sabemos que para muchas personas es muy complejo hacer una cuarentena de la manera que la pueden hacer otras personas con más espacio. Pero también a llamar a la responsabilidad. Si ustedes ven la academia que salió hace unos segundos atrás, gran parte de las personas asignan que la responsabilidad de las personas es un factor clave para finalmente enfrentar la pandemia. Y yo creo que tenemos que endurecer de alguna otra forma el mensaje con respecto a llamar a la responsabilidad, porque lo único que tenemos claro es que hasta el momento la única vacuna que conocemos
que puede ayudarnos contra el coronavirus es básicamente la responsabilidad, no hay otra. Y por lo tanto, hacer caso a lo que dice la autoridad sanitaria, cumplir con la normativa, hacer las cosas que sean solamente necesarias, me parece que es lo único que podemos ir haciendo bien. A mí me queda bastante grande el poncho como para evaluar políticas públicas sanitarias. Por eso no te pregunté, pero, ninguno que es especialista, pero sí podemos evaluar políticamente, por ejemplo, el manejo que ha hecho este ministro, si te parece adecuado. Si te sí, a mí me parece bien, me parece que ha dado una continuidad a lo que hizo el ministro Mañalich con un tono distinto y que evidentemente en estos últimos días al parecer estamos teniendo mejores cifras, pero te lo vuelvo a repetir, no hay que ni celebrar ni relajarse, sino que hay que ser cada vez más responsable, porque finalmente aquí está en juego la vida de muchos chilenos y eso es lo más importante que tenemos que hoy día combatir. Betina, ¿tú qué? Sí, a ver, yo creo que el concepto leve mejoría es un concepto finalmente que se instala a partir de la evolución de los datos, ¿no es cierto? Sin duda que hay muchos desafíos en muchas partes de Chile, pero al menos en la metropolitana uno efectivamente ve una menor tasa de contagios, etcétera. Entonces, también hay que entender lo que esto se refiere a la región metropolitana. No estamos hablando de la región del Valparaíso todavía, no estamos hablando de otras regiones que han estado muy afectadas por el coronavirus. Entonces, yo creo que uno en algún momento tiene que empezar a hablar y empezar a ver cómo reacciona también en la medida que uno empieza a ver una menor tasa de contagio, ¿no es cierto? Entonces, uno no puede quedarse ahora enfrascado en si podemos o no podemos hablar de leve mejoría. Son desafíos que tenemos que ir enfrentando paulatinamente y efectivamente vamos a tener ciudades que van a tener una menor tasa de contagio que lo que hemos visto en otras ciudades. Entonces, yo creo que es acertado hablar de leve mejoría porque es lo que muestran los datos. Entonces, junto con ello, eso no significa bajar la guardia, no significa cambiar la estrategia, sino que significa simplemente aprender de que lo se ha hecho bien y cómo se puede avanzar para que también esta leve mejoría se traduzca en otras ciudades y que se siga profundizando y podamos hablar ya de frentón de mejorías mucho más importantes. Señor Vidal, ¿usted qué opina respecto de es adecuado el manejo que se está haciendo? Si hablar de nueva mejoría, ¿le parece que es peligroso? No, lo malo es la ley de mejoría, lo demás se está haciendo lo que se debió haber hecho siempre. Más teteo, estamos 16, 18 mil diarios, más trazabilidad, más residencias de aislamiento. Todavía resiste el sistema integrado, público y privado, en eso. Pero lo quiero vincular a otro tema después, que tiene que ver con que parte importante del éxito, como decía Sebastián, no hay vacuna. La única vacuna que hay hoy día es la cuarentena. La responsabilidad, cumplirla bien. Claro, que es una mezcla. O sea, tú no puedes decir que alguien que sale porque tiene que comer en la noche es un irresponsable, sería irresponsable con su estómago. Bueno, yo sé para dónde va. El IFE, el pago de este IFE 2.0 que debería ser ahora a fin de mes. Estoy pensando... Eso debiera cambiar, ¿o no? Debería cambiar totalmente la posibilidad de quedarse en casa si te llega el pago, ¿o no? ¿O no va a ser un gran cambio? No, yo creo que vas a colaborar. 100.000 pesos por cada integrante hasta 4. Sí, fíjate que yo vi en la mañana a Cristian Monkever y él constató que empezó esto el jueves a pagar y entre el jueves y el viernes llegaron a 400.000 familias. Pero lo interesante es que dijo que esta semana que se inicia mañana, el jueves y viernes de esta semana, se llegaría a 2 millones. Entonces, ahí tú tienes ya una política que tiende a cumplir el objetivo de la vacuna, entre comillas, ¿no? De garantizarle a las personas que tengan un ingreso para que evitar que salgan a buscar ese ingreso. Otro tema, y a mí me gustó mucho, porque hay coincidencia, por lo menos con el ministro Monkever, de que el IFE llega más o menos al 60% de los hogares y nos está quedando fuera el decil 7, el decil 8 y el decil 9, que esa es la presión máxima de la clase media. Descarto el décimo, el 10% de mayores ingresos. Yo creo que el tema que tiene la política hoy día, el gobierno y oposición, es cómo apoyar a ese grupo. Bueno, otras políticas de clase que todo el mundo sabe, con evidencia que la traigo. A ver, te voy a dar un ejemplo. A ver, te doy un ejemplo, que quiero abrir el tema para otro lado. Me metí en el registro social de hogares y me ayudó mucho Juan Eduardo Fagundes, que fue el subsecretario del Ministerio con Bachelet. ¿Ya? Él creó, con las dos subsecretarías crearon este registro. Y fíjate que antes de la pandemia, o sea, en marzo, ¿sí?, el registro social de hogares tenía 5.300.000 hogares.
en persona 13.400.000 chilenos, que corresponden al 74% de la población. ¿Y ahora? Espérate. Eso es. Y están postulando 2.800.000 más. Ya sea para actualizar los datos, debe ser un porcentaje importante, y gente Nuevos. que no tenía idea de esto, porque nunca fue subsidiaria del Estado. Entonces, lo que quiero decir, lo que a mí me aprieta el cogote, es que el IFE 2, el informe financiero es para 2.100.000 hogares y potencialmente crece. En el mejor de los casos vamos a llegar a unos 3.800.000 hogares. Entonces, ¿cuál es el desafío a partir de mañana? ¿Cómo ayudamos a ese 30% Deje preguntarle a Betina. que queda afuera? Deje preguntarle a Betina si, por ejemplo, el retiro del 10% de los fondos de pensiones de las personas es una alternativa en algún momento, al medio o al final, o retirar APB, como Francisco en algún momento lo planteó aquí. Betina. Yo creo que hay que entender varias cosas, los distintos instrumentos que se están utilizando y que se han planteado y se han legislado en el Congreso para distintos tipos de hogares, distintos niveles socioeconómicos. El ingreso familiar de emergencia está enfocado a las familias más vulnerables, aquellas de menores ingresos, ¿no es cierto? Y lo que busca entregar son 400.000 pesos en promedio a un hogar de 4 personas. Pero junto con ello también está el proyecto de protección de empleo, ¿no es cierto? Que lo que hace es, para el que suspende su relación laboral, recibe y tiene acceso a el fondo de cesantía. Entonces estamos hablando ya de la clase media. Entonces acá no es que solamente exista el ingreso familiar de emergencia, está ese para un sector de la población, pero está a su vez también el acceso al seguro de cesantía y está, por ejemplo, también los créditos entregados a través del FOGAPE que tienen otra línea de financiamiento, pero también apuntan a otro segmento de la población. Entonces, cuando se repite y se repite de que solamente el IFE y la clase media hoy en día no está recibiendo nada, no tiene instrumentos para proteger la caída de su ingreso, eso no es así, porque son distintos instrumentos precisamente para llegar a personas distintas. Y respecto a lo que tú planteabas del retiro de los fondos de pensiones. Se tomó buena parte del debate en la parte final de esta semana. Sí. A ver, respecto de eso, yo creo que hay que ser muy responsable. Todos sabemos si es que la gente si se retira fondos de su jubilación, sin duda va a tener pensiones más bajas el día de mañana. Eso hay que entenderlo así. Y cualquier persona... los saca y no los devuelve, porque se han planteado alternativas de Sí, los devolución. saca y no los devuelve. Exactamente. Ahora, algunos han planteado, por ejemplo, que sea el Estado que lo devuelva, ¿no es cierto? Que sea un bono reconocimiento, etcétera. Bueno, en ese caso, por ejemplo, si pensamos que el Estado devuelve esa plata y es un retiro de hasta del 10%, eso implica un costo fiscal de 15.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Recordemos que el fondo COVID hoy día es de 12.000 millones de dólares. Pero está claro que el Mercurio día ponía 6.000, me dio la impresión, 6.000. No, son 15.000 millones de dólares. Los calculé, está bien. Seguramente leí mal yo. Sí, entonces... Seguro leí mal yo. No, lo que pasa es que, Francisco, hoy día el fondo de pensiones son 200.000 millones de dólares. El 10% serían 20.000 millones, ¿no es cierto? Pero eso es cuando uno toma el fondo en su conjunto. Cuando uno va viendo por saldo promedio de las cuentas de capitalización, llegas a 15.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces, lo que yo voy es, hoy día lo que se necesita es perfeccionar, profundizar y prolongar el apoyo que se entrega a través del seguro de cesantía. Es algo que nosotros revisamos en la mesa economista, es algo que estaba dentro del acuerdo político después suscrito en la Comisión de Hacienda del Senado. Lo que establece es un mejor acceso, prolongar los beneficios, aumentar los beneficios desde el seguro de cesantía. En el seguro de cesantía hoy día hay del orden de los 14.000 millones de dólares emposados. Hay recursos que ahí se pueden retirar. ¿En el fondo solidario? No. En las cuentas no. Individuales. En el fondo solidario, 4.000. En el fondo solidario, efectivamente, en el fondo solidario hay del orden de los 4.000 millones y en las cuentas de 8.000 millones. Más los 2.000 millones de aporte fiscal que están comprometidos son 14.000 millones. Entonces, la gente que hoy día tiene... la gente... Después, déjame terminar la idea. La gente que hoy día tiene fondos en las AFP y que podían retirarlas eventualmente, es la misma gente que también tiene imposiciones en el seguro de cesantía, porque es el mismo universo de trabajadores. Por lo cual, más que generar un problema el día de mañana de las pensiones, permitamos que la gente tenga acceso al fondo de cesantía y no generemos un problema el día de mañana cuando esa gente tenga que jubilarse con pensiones más bajas. Alejandra... Yo quiero hacer una precisión. Primero, que la ley de protección al empleo
Tú señalas categóricamente que es a la clase media. Yo sería más cauta por un tema del monto promedio de las remuneraciones en nuestro país, por el cual se cotiza, y no necesariamente es la clase media. Entonces, yo sería como cauta respecto al tema. Sí me parece que para enfrentar la profundidad de esta crisis, en que claramente los tiempos que inicialmente se pensaron que iba a durar fueron equivocados, a mí me parece razonable que observemos el perfeccionamiento del seguro cesantía. Y me parece, porque son instrumentos válidos que podemos abordar, pero también no podemos pretender que todo lo resuelva el seguro de cesantía. ¿Tú serías partidaria de abrir una posibilidad de retirar 10% de la AFP? Yo creo ese es el tema clave de discusión. Es que yo creo que me parece interesante que se haya colocado en el debate la posibilidad del retiro. Creo que se está caricaturizando respecto al impacto que significa que todo el mundo saque el 10% del monto total. Existen todas las alternativas que se han propuesto, que no dicen relación solamente con la devolución de los fondos que tú tienes acumulados y que pudiste retirar, sino que con topes, con segmentos acotados. Entonces yo creo que de verdad... ¿No te cerraría esa discusión? No, pero Francisco, luego Sebastián. Francisco. Mira, lo que pasa es que el tema del retiro de las AFP, de un IFE.3, del subsidio de cesantía, son respuestas a un problema que tenemos hoy. Es decir, ¿quiénes son los que están en problema? De acuerdo a la última CACEN, es el decil 7, 8 y 9. Fíjate que el decil 7 tiene un ingreso familiar de 856 lucas promedio. El decil 8 de 1.045.000. Y el decil 9 de 1.432.000. Yo creo que ahí es donde debemos apuntar, porque tiene que ver además, mira, el mismo registro, mira Betina, el mismo registro social de hogares, de ese universo que te hablé yo de 5.300.000 hogares, dice que el 73% de ese universo, 3.828.000 hogares, son el 60% más vulnerables. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es qué hacemos, y ahí viene la alternativa que estamos hablando, ¿qué hacemos frente a ese 30%? Que, mira, en el mejor de los casos vamos a llegar al 60%. ¿Te parece que hay que explorar todas las alternativas que dice Betina antes de la AFP? Bien riguroso. También. No, bien riguroso. Si tú me dices, como primera opción de solución, el retiro de la AFP, yo te digo que no. Pero si la política no descubre en las próximas 72 horas o esta semana cómo tú apoyas a este grupo, bueno, no quiero otra alternativa. Pero, ¿Me entiendes o no? A mí, mira, hoy día yo creo que es el momento de ser solidario con la clase media. Hoy día la clase media, y sobre todo los deciles que dice Pancho, el 7, 8 y 9. El 7, 8 y 9, están empezando a casi caer en la pobreza, porque están viendo mermados sus ingresos y todavía tienen una carga por la cual, o un costo fijo, el cual tienen que pagarlo igual, el arriendo, el dividendo, o si está en un colegio, tienen que seguir pagándolo. Entonces, de alguna u otra forma hay que llegar con políticas públicas a ellos. Hacerlo a través del retiro de la AFP, para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Porque además, si tú retiras el 10% y tú sabes que el promedio de lo acumulado por cada uno de los pensionados está del orden, si no me equivoco, usted me puede, para no caerme, el retiro va a ser muy pequeño y por lo tanto se puede suplir con ayuda del Estado por otro lado, porque además retirar los fondos de pensión genera otras cosas negativas, como por ejemplo inflación, y ¿quién se afecta con la inflación? Los más vulnerables. Entonces, aquí yo creo, por ejemplo, de que tenemos que empezar a ver otras alternativas, como por ejemplo entregar subsidios a la clase media. ¿Cuáles son las cargas o cuáles son los costos fijos, que como lo decía antes, más clásicos de la clase media? El arriendo, el dividendo, y son
políticas públicas que hay que empezar a mirar. Sebastián, pero tu propio partido y tu presidente, el presidente de tu partido es uno de los que se ha abierto, con bastantes matices, lo han intentado caricaturizar, poner en el blanco con el negro. Él ha dicho que hay un montón de matices y que sería la última. Su amigo Lavín, lo mismo, la última posibilidad. Sí, mira, Matías, de hecho, antes de venir hacia acá y que tú me sacaras casi en pijama de mi casa, porque estaba representando a Gonzalo, tuvimos una reunión de bancada de casi 2 horas por Zoom. Yo soy jefe de bancada y por lo tanto me toca organizarla. Y estuvimos viendo el tema del retiro de la AFP, estuvimos viendo políticas públicas relacionadas a la clase media y lo que nos quedó bastante claro es que el retiro de la AFP es la última ratio, es lo último que podemos hacer. Lo que pasa, Sebastián, y que a mí me parece... lo que dice Francisco. Espérame un segundo, pero hoy día, dentro del acuerdo, donde hay 15.000 millones de dólares... 12.000 millones de dólares, hay recursos para sacar, para ir en ayuda de la clase media, del decil 7, 8 y 9, que son los que están viendo afectados y que dicen, oye, a mí no me toca absolutamente nada, porque ven... Estamos viéndolo cada vez más. Caja de alimentos... ¿Puedo hacer una precisión? Una precisión y Betina... Yo quiero aportarle un dato, Sebastián. Precisión, la Alejandra, Betina, luego Francisco. Sebastián, hay que recoger de que no hay tiempo. Esa clase media o estos deciles están desde marzo. Sus ingresos fueron mermados. Ya han pasado 5 o 6 meses en que esto para ellos está siendo tremendamente complejo. No hay tiempo. Betina. Sí, a ver, y cuando trabajamos en la mesa los 16 economistas y después se tradujo algunas partes en este acuerdo político, se habló del tema de cómo ir en ayuda a los distintos sectores de la economía, los más vulnerables, ingresos familiares de emergencia, seguros de cesantía, las clases medias, etc. Y ahí yo quiero insistir, el acuerdo fue, y también lo que se suscribió por las bancadas, es aumentar, ampliar, elevar el apoyo desde el seguro de cesantía, que apunta exactamente a la misma gente, a la misma clase media que tú hablabas, que tiene también fondos en las AFP, porque el señor que era independiente o que nunca tuvo un ingreso formal, no tiene ni fondo en la AFP y tampoco tiene fondos en el seguro de cesantía. Entonces, Betina, ¿cómo se aumenta el apoyo a través del seguro de cesantía? Por ejemplo, varias cosas. Uno, hoy día la ley que hoy día está vigente establece un retiro mensual de la cobertura que te da el seguro de cesantía, ¿no es cierto? Primer mes 70%, después te baja 50, 55, etc. Lo que se propone en el acuerdo político es dejarlo en un 55%, es decir, que no se vaya retirando el beneficio. Además de ello, también se aumentó el piso mínimo que recibía la gente desde el Fondo Solidario Cesantía, que se elevó a 225.000 por persona. Estamos hablando por persona, no estamos hablando por hogar como es el ingreso familiar de emergencia. Entonces, hoy día ahí hay fondos emposados, fondos que, por ejemplo, pudiera haber gente que no ha podido acceder. ¿Por qué? Porque quizás no cumplen las condiciones para acceder al fondo de cesantía, como por ejemplo haber tenido cotización en los X meses anteriores. Supongamos una persona, no sé, que se independizó hace 3 años atrás, tiene recursos en el fondo de cesantía, pero no puede acceder a ellos porque no tuvo las cotizaciones en los últimos meses. Entonces, bueno, veamos fórmulas para que esa gente que tiene hoy día cuentas a fondos en las cuentas individuales tiene acceso al fondo de cesantía, porque en su momento aportó ese fondo de cesantía él o su empleador. Bueno, veamos cómo le damos acceso. Vuelvo a repetir, en el fondo de cesantía, tanto en las cuentas individuales como en el solidario, hay 14.000 millones de dólares. Entonces hay que ver cómo da la impresión de que todavía no es un problema de monto porque hay de dónde recurrir, sino que tener ingenio suficiente y... Déjame darte un dato nomás. Para poder... Un dato breve y va con Francisco. No, un dato nomás. Su dato, el dato de Betina y va usted, Francisco. Y este tema del seguro de cesantía es un tema que se tiene que legislar prontamente, en la próxima semana subsiguiente. Es parte del acuerdo político, al igual que el fondo COVID. Y uno espera que el gobierno esta o la próxima semana mande el proyecto de ley. Pero no sigamos con fórmulas que finalmente lo único que hacen es empobrecer a la gente en su vejez y que generan distorsiones entre lo que tienen hoy día y lo que tienen mañana. Vamos por el camino del fondo de cesantía. Vidal Francisco. Mira, lo que sucede, ojo con el subsidio de cesantía. El subsidio de cesantía tradicional, el ciudadano, primer mes 70, segundo mes 55, tercer mes 45, quinto mes, 30 el sexto mes. Y eso está, pero eso se cambió, Francisco. Sí. Y se plantea mantenerlo en 55 ahora. Entonces... Es un gran avance, que el piso sea 55. Pero hay un interrogante. Vamos a suponer a alguien que quedó cesante en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, le quedó un mes. Para estar atentos a eso. No digo que se está extinguiendo. Bueno, de hecho, la propuesta y el acuerdo político es alargar también el número de meses al cual tú puedes acceder. Entonces,
lo que yo voy, los políticos, en vez de inventar nuevas fórmulas, lean el acuerdo que firmaron y preocúpense de que del gobierno mande el proyecto de ley y tramitémoslo rápidamente. Yo voy a hacer una observación. Una cosa, Alejandra Krause, un observación. ejemplo de cosas que hay que rectificar. Mira, el proyecto de ley que elimina el corte de los servicios esenciales, luz, agua, gas, telefonía, el acuerdo voluntario del gobierno con las empresas cubría el 40% de los pobres. La ley, que no es promulgada y no sabemos si va a haber veto o tribunal, Ya no pudo haber. cubre el 60%. Bueno, o sea, un compadre de 900.000 pesos de ingresos El gobierno ya familiares, había llegado a un acuerdo de 60 con la empresa en todo caso. ¿te fijas o no? Sí, claro. Queda afuera. Entonces, entre las cosas que hay que mejorar, pensando en este grupo, es que tampoco les corten el servicio, pues. Sí, pero yo creo que acá, Francisco, lo importante es cómo llegamos ingresos a las familias, Sí. cómo paliamos la caída de sus ingresos y no rompamos la cadena pago. Yo en lo personal estoy de acuerdo a ayudarle a la gente, a los hogares que han visto una caída en sus ingresos y que no pueden hoy día cumplir y cubrir las cuentas, por lo cual el Estado le ayude. Pero de ahí, tramitar proyectos de ley, contar con proyectos de ley que dan una pésima señal a las inversiones de mediano y largo plazo en sectores regulados como electricidad, agua, etcétera, no es el camino. Se hace un daño a la economía importante. Por lo cual, cómo apoyamos los ingresos de los hogares es lo primordial, para que a partir de eso tengan los recursos para poder esas cuentas, pagar las cuentas de agua, etcétera. Lo mismo también que pasó cuando hablaban de suspender el pago arancel en las universidades. Genera otro problema en las universidades. Con votación para Sebastián, Entonces, y luego Alejandra. el foco tiene que estar en los ingresos de los hogares. Sebastián, en la vía de llegar a un nuevo acuerdo con las empresas en vez de un proyecto de ley, por ejemplo, que además no está claro su admisibilidad. Hoy día el proyecto de ley ya está aprobado por el Congreso. Sin perjuicio de eso, el gobierno ya había avanzado en un acuerdo con las empresas, al igual como está hoy día promulgado o está terminado el proyecto. Yo fui bien crítico de ese proyecto durante toda su tramitación, porque creo que los acuerdos son más rápidos para que le llegue el beneficio a las personas. Lamentablemente esa tesis en el Congreso no fue la mayoritaria y terminó promulgándose un proyecto de ley que tiene una serie de deficiencias en las cadenas de pago, tiene una serie de riesgos mayores, porque dentro de estas industrias que están reguladas está lleno de pequeños y medianos empresarios que dan servicio a estas empresas y que finalmente se ven afectados por los pagos. Entonces, alguien tiene que pagar la cuenta después en el futuro. Y a mí me parece que la vía del acuerdo era mucho más rápido, pero bueno, se legisló, se aprobó. Pero yo creo que aquí lo que dice Betina está en lo correcto. Aquí tenemos que, con urgencia, allegar los recursos a los que lo necesitan ahora. Y vuelvo a lo que decía Pancho. Hay algunos, 7, 8 y 9, los deciles, que no le están llegando los recursos y para eso tenemos que hacerlo rápido, o a través del Fondo de Cesantía o a través de transferencias directas. Hemos visto que las transferencias directas, como por ejemplo el IFE, funcionan de buena forma, le llegan rápido a las personas y le llegan los recursos completos. Yo sería cuidadosa respecto de esa afirmación a propósito de que los recursos llegan rápido a las personas. Cuidado, Yo sería tremendamente cuidadoso. Lo que te digo es que esas transferencias llegan los recursos completos a los bolsillos de las personas y por lo tanto es más eficiente hacerlo por ese lado. Lo que siempre se entendió, que la transferencia monetaria y por eso era la mejor respuesta para los hogares. Pero por eso volviendo... digo que la transferencia al 7, 8 y 9 de Pancho es algo que hay que hoy día hacerlo rápido y ojalá sea por la vía más rápida. ¿Cuál es la vía más rápida? Quizás administrativa. La paradoja, usted es partidario de una suerte de voucher. ¿Cómo? No. No, pues entrega La para transferencia que las monetaria. compren. Transferencia monetaria, digamos. Transferencia monetaria, que es una oportunidad que la gente vaya y compre, yo quiero, en vez de cortar las cadenas de pago. A propósito del seguro de cesantía, primero volver a reiterar que son los trabajadores los que están de alguna manera respondiendo a la crisis con sus propios fondos. Y a mí, en toda la discusión, cuando hablamos del perfeccionamiento del seguro de cesantía, cómo va a operar, nos olvidamos algo que el Banco Central señaló. Y es que más del 50% de las empresas que se han acogido a esta ley van a terminar su relación laboral de los trabajadores al término de los beneficios. Eso significa que nosotros estamos hoy día enfrentando la urgencia, que está bien, utilizando el mecanismo del seguro de cesantía a través de los fondos de individualización, pero ¿qué va a pasar después? Bueno. ¿Qué va a pasar después
con esos trabajadores. Y no, espérate. Y respecto de ese punto, porque sí leímos el marco de entendimiento, las 3 medidas para la reactivación, que es la flexibilidad y la adaptabilidad, subsidio al desempleo y subsidio al empleo, hay que tener claro y estudiar, porque hoy día hay experiencias en el mundo en que te dicen que la flexibilidad y la adaptabilidad no es el mecanismo mejor para generar empleo. Tampoco los subsidios al empleo. Volvemos, el seguro de cesantía, que es lo que Europa ha utilizado y fortalecido a través de la flexiseguridad. Y aquí tenemos un todavía problema porque, no hablamos de eso. Porque si vamos a hablar de reactivación a través del seguro de cesantía, la verdad es que nos vamos a chocar contra una pared. Porque ¿qué es lo que queremos? ¿Mantener a la gente siempre en el seguro de cesantía? Yo creo importante... No estoy caricaturizando, tengo una diferencia de opinión. Yo creo, y se lo he dicho al gobierno en varias oportunidades, de que aquí hay que acelerar con mucha fuerza las políticas públicas que vayan en reactivación del trabajo. La única forma que la gente tenga alguna esperanza de volver a su vida como era antes es con pega, es con trabajo, y por lo tanto tenemos que reactivar el trabajo de buena forma. Y por eso hay que acelerar esas políticas públicas. El subsidio a la contratación es clave y tiene que ser lo más rápido posible. Ayuda mucho. Y luego, y aquí ya esto es una volada de más largo plazo, el poder aprovechar lo que está pasando ahora, esta pandemia que nos pega un remesón a todos, de decir, bueno, ¿estamos en condiciones de crear para Chile nuevas oportunidades? Yo creo que sí. Yo creo que hoy día tenemos que sentarnos a pensar también los políticos, no solamente en la legislación para llegar a los recursos la próxima semana, sino que también para decir, bueno, esto es una oportunidad para que Chile deje de ser, por ejemplo, solo un exportador de materias primas y empezar a activar con fuerza industrias que tienen potencialidades gigantes, como por ejemplo la ciencia y tecnología. Y uno podría decir y pensar, podríamos quizás de aquí, y esto por eso digo que es una volada a largo plazo, decir, bueno, podríamos sacarle los impuestos a las pequeñas y medianas empresas de la ciencia y tecnología por 10 años y generamos un hub regional y empezamos a pensar en el largo plazo. Yo creo que solamente... En el largo plazo vamos a discutir, porque yo soy partidario de subir la carga tributaria a los grandes. No, estoy hablando de liberar de carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas relacionadas a la ciencia y tecnología. Planteó que en base a principios podíamos llegar a acuerdos. Después veíamos el instrumento. Pero yo tengo un puntito. Betina y luego a Francisco. Comentar algunas cosas. Cuando hablábamos lo que decía Alejandra respecto a la eventualidad de qué pasaba con la gente que hoy día tenía suspendido su contrato laboral, que es más o menos el 10% de las gentes ocupados hoy día que tienen contrato. Esa gente, el día de mañana, si es que se le suspende y se le termina el contrato laboral, tiene acceso a su indemnización. Chile, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que solamente tiene seguro de cesantía, en Chile además ese empleado, cuando sea desvinculado, va a tener un año. Betina, yo sería cauta respecto a la indemnización por años de servicio. Porque probablemente esa empresa va a tener que terminar el contrato no por necesidades de la empresa, que es lo que permite acceder a la indemnización por año. Hay que ver lo que pasa en cada momento, ¿ya? Entonces, también tenemos ese mecanismo que le llega recurso a la persona una vez que pierde el empleo. Y cuando hablamos de flexibilización, lo que tú planteabas en el tema de la... Flexibilización y adaptabilidad. Sí, es porque hay mucha discusión internacionalmente, hay estudios de Israel, desde Europa, respecto de quizás vamos a tener que trabajar de una forma distinta. Por ejemplo, quizás vamos a trabajar en turnos de 4 días más largos, 10 días de cuarentena y sucesivamente, cosas que hoy día no están contenidas en nuestra legislación laboral. Entonces, hay que ver también cómo nuestra legislación laboral, que es muy rígida en comparación con la legislación del mundo, es extremadamente rígida, cómo logramos adaptar esa legislación laboral a las nuevas necesidades en la medida que no vayamos a tener vacuna, efectivamente no va a haber una inmunización. Entonces, hay que ver cómo compatibilizamos el trabajo con un coronavirus que nos puede acompañar por mucho tiempo más. Y yo le añadiría señor Vidal, a propósito de que nos metemos al postnatal, que tiene que ver un poquito que una cosa. Sí, Mira la diferencia con la Betina, era que no, pero dice que la legislación es rígida, la laboral. La nuestra es extremada. ¿Sí? Sí. ¿Tú sabes cuál es la principal norma en Chile de la legislación laboral que no está escrita en ningún código? Si no te gusta, te vas. Esa es la comilla, la rigidez. ¿A ti te parece que esto es un mercado laboral muy flexible o apropiado? No, porque es mínimamente apropiado. Mínimamente debería apropiado. ser más rígido. No, lo que quiero decir es que si queremos hablar de ese tema,
hay que avanzar sustantivamente, partiendo por la titularidad sindical que nos echaron abajo en el Tribunal Constitucional, partiendo por la negociación por rama, a lo menos la gran empresa, a lo menos. O sea, oye, perdóname, si en Chile la mediana de ingresos son 400 lucas, después de haber crecido 33 años seguidos. Por favor. Alejandra. Y yo creo que, para cerrar, porque es un tema que da para mucho, a propósito de la flexibilidad y adaptabilidad, hay que suponer, hay que colocar sobre la mesa, pero no puede ser a costa de la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. Y eso muchas veces no se coloca sobre la mesa. Hay oportunidades en que uno discute con determinados gremios o sectores de la economía donde, por la naturaleza de las funciones que se requieren, aspiran a tener jornadas laborales de 16 horas. Fundamentalmente en el sector agrícola, ganadero. 16 horas, donde tú estás a disposición del empleador cada vez que él requiere, de acuerdo a los términos en que se lleva a cabo la empresa. Entonces yo creo que si queremos hablar en serio sobre flexibilidad y adaptabilidad para la nueva era, no el retorno seguro, para la nueva era, también coloquemos los derechos fundamentales y la debida protección de los trabajadores. El gobierno ha planteado un proyecto frente al del postnatal de emergencia, que está, ¿no es cierto?, con muchos votos en la Cámara, incluso gente de oficialista, que es un proyecto mucho más amplio, un plan mucho más amplio, porque los otros decían que era muy regresivo, que afectaba solamente a las mujeres o a los hombres con más poder adquisitivo, que dejaba a la gran cantidad de personas afuera. ¿Y qué le parece, Francisco Vidal, este proyecto del gobierno, que es más amplio, con hasta 6 años, con 6 años de los niños, con ingresos mínimos garantizados? ¿Qué le parece a usted? Yo creo que es re importante explicarle a la gente que nos está viendo que son dos mundos distintos. Son dos universos distintos. Pero que el de postnatal era probablemente la gente que tenía más oportunidades, que tenía contrato de trabajo. No, pues, un momentito. Yo fui siempre partidario en el gobierno, me fue mal, de Bachelet, donde participé del postnatal. Pero el postnatal tiene un problema de origen. En Chile nacen 240.000 guaguas al año. Las guaguas con protección son 80.000. O sea, hay 160.000 guaguas que nacen en Chile y la madre no tiene ni pre ni postnatal. Entonces, ¿había que ir con una política a esas 80.000? Espérate. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo creo que el proyecto del gobierno para las para postnatal es un avance. Para ampliar. Es un avance. Pero no me coloques el avance tapándome el otro, pues. Yo soy partidario. Son complementarios a tu juicio. Yo soy partidario en el tema del postnatal, que se extienda el postnatal mientras dure el estado de excepción, la pandemia. Ahora, reconociendo que las que beneficiadas del derecho al postnatal son las contratadas, y particularmente el 20% de esas contratadas se llevan la mitad del subsidio, porque son los sueldos hasta 2 millones de pesos. Bueno, lo razonable es decirle, mira, hagamos un esfuerzo, tú quédate con la guagua, por el derecho del niño, tú vas a estar tranquila, pero te vamos a pagar el 75% del subsidio, no el 100%. Y la otra a mí me parece bien, porque a todos los padres y madres con niños menores de 6 años, que están complicadísimos, sin jardín, sin escuela, sin liceo, que tú le digas, acójase a la suspensión temporal del empleo, su patrón le paga las cotizaciones y a usted le doy un piso del 55% de su sueldo, es una ayuda. Sí, Sebastián Torrealba, tú eres partidario de que te parece que el gobierno llega a ser una solución definitiva y que suple el postnatal de emergencia. Lo suple por la vía de integrar a las de postnatal. Mira, es menos agresivo. Sí, y el postnatal de emergencia tenía un error, porque las madres con menos ingresos se llevaban la parte más chica de la torta, por lo tanto las que tenían más ingresos se llevan un porcentaje, creo, arriba del 22%. Sí. Creo que lo que presenta el gobierno corrige eso y además eleva el volumen de beneficiarios. 800.000. Pasamos de 22.000 a 800.000, lo que es un avance. Y ahora aquí lo que hay que reconocer también
es que independiente de la forma como se haya hecho el postnatal, que yo no estoy de acuerdo en la forma que se hizo, creo que Renovación Nacional puso sobre la mesa un tema y hoy día se está legislando sobre ese tema que me parece muy bien. Evidentemente la forma de presentarlo no era la adecuada, no era la correspondiente y por eso, en mi caso, por ejemplo, rechacé la admisibilidad de ese proyecto. Esta semana se ve el miércoles, si no me equivoco, la comisión mixta de ese proyecto para luego votarse el jueves en el Congreso. Pero evidentemente hoy día hay una propuesta maciza, concreta del gobierno que se hace cargo del problema y por lo tanto está dando una solución concreta a miles de madres y padres que están en este problema, que es un problema real, que lo viven... son dos mundos distintos. Pero todo lo que quiero decir es que son dos mundos distintos. Yo creo que es un muy buen ejemplo de cuando la oposición dice de qué estamos hablando para ponerme. Porque la verdad que a todas luces el proyecto de ley que presenta el gobierno es bastante más sólido, integrador y precisamente ayuda más a los que más lo necesitan y no es un proyecto regresivo donde finalmente que se está subsidiando acá a la clase alta, a la gente de ingresos de 2 millones de pesos. Hasta 2 millones. Yo no Termina Bettina y luego la gente. Hoy día lo que está planteando el gobierno a través del proyecto de ley de postnatal es que aquellas personas cuyo postnatal termina en época de situación de declaración de catástrofe de emergencia pueda acceder al seguro de cesantía con una tasa, con un nivel de reemplazo más alta y con un piso mínimo también más alto de lo que es la regulación permanente. Por lo cual, precisamente lo que está haciendo está llegando más recursos a los sectores más desvalidos. Yo voy a hacer una precisión. Nos tenemos que decir que la precisión tiene que ser de verdad precisión. ¿Sabes qué? Ya nos vamos. Este proyecto de ley y el nivel de debate demuestra que una vez más el gobierno llega tarde para dar respuesta a una urgencia que efectivamente las madres y padres cuidadores tienen en la realidad. Y ese es lo grave de lo que estamos viviendo y la falta de diálogo político y liderazgo que en esta materia las autoridades del gobierno Estoy han en tenido. desacuerdo contigo, ¿sabes por qué? 5 segundos, por favor, porque finalmente hemos llegado a un acuerdo en donde hay 12.000 millones de dólares para reactivar, para crear una red de protección. Estos proyectos de ley se empezaron a discutir en marzo. Y ese acuerdo el 23 lo de único marzo que se demuestra es que hay un interés real, que hay un liderazgo real en la centroderecha para poder acudir a los más necesitados en esta pandemia, que es terrible para todos. Sebastián, Bettina, Francisco se va a quedar así esta vez, alguna vez que se quede esperando. Francisco Vidal, Alejandra Kraus, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Gracias. Acuérdense, la clase media. Bueno, y en estos días 7, 8, 9. hemos conocido muchas historias de chilenos que se han reconvertido y aprovecharon una oportunidad. Usaron sus ahorros, un finiquito, o recibieron ayuda de un familiar. Y son varias las familias que están en ese dilema y no saben qué hacer con ese último dinero disponible. ¿Conviene siempre emprender o mejor guardarlo? O a continuación, algunas respuestas. Elías es uno de los miles de chilenos que se reconvirtió. Su trabajo como fotógrafo quedó detenido y decidió transformarse en repartidor de frutas y verduras. Para mí fue una necesidad en ese momento y me lancé, nada más. Y está funcionando y bien, yo feliz. Ahora recorre casi todas las comunas de Santiago entregando alimentos frescos. Fue la alternativa que encontró para conseguir ingresos. Tenía un poquito de ahorro, me prestaron platita por ahí, la familia ha funcionado, también es tener un flujo de dinero constante. Ocupó sus ahorros, otros han recibido finiquitos o préstamos de familiares. ¿Guardarlos, invertirlos o emprender? Esa es la pregunta. Hoy día, en una crisis tan fuerte como la que estamos observando, hay gente que probablemente nunca había visto la necesidad de, por ejemplo, tener un finiquito y qué hacer con él. Y por eso hay que evaluar muy bien qué se hace con ese dinero y poder tener en consideración lo que viene de aquí a los próximos meses. Lo importante es pensar en frío las posibilidades y analizarlas en función de cada caso. No es lo mismo correr riesgo cuando tengo 30, 40 años o cuando tengo 60, 65. Mis posibilidades de desplazamiento, qué tipo de emprendimiento potencialmente yo podría comenzar a hacer o qué tipo de inversión. José Antonio y sus socios se lo preguntaron. Tenían una productora de eventos que no pudo seguir operando y decidieron entregar alimentos a domicilio. Ellos no tenían ningún capital para iniciar su negocio hace 2 meses y un préstamo de un familiar
fue la opción. Afortunadamente ya está devuelto, de hecho aprovecho de agradecerle a la tía Norma que nos ayudó. Y nada, pues, hoy día ya tenemos nuestro capital juntadito. Y a eso sumaron la devolución de impuestos de ambos. Ahora ya contrataron a otra persona para los repartos. Y sabiendo que si no hacíamos algo, la plata se le iban a comer las cuentas, porque el colegio hay que pagarlo igual, el arriendo hay que pagarlo igual. Entonces no te podéis quedar ahí estático. Que tengamos más dinero hoy en día no necesariamente es porque tenemos más dinero para hacer lo que sea, sino que realmente esto hay que utilizarlo de buena manera porque después se van a venir todos estos pagos y que hay que privilegiar, obviamente, lo más importante, que es dinero para vivir, dinero donde vivimos y los compromisos que tengamos de cara al futuro. Y si está pensando en invertir el dinero que tiene disponible, muchas empresas hoy día, a causa de la pandemia, están con un valor de acción muy atractiva para invertir y van a ver, ¿no es cierto?, en el mundo bursátil un muy buen camino de generar inversión y generar ahorro. Y los que tengan más visión a riesgo van a tomar un depósito a plazo. Nuevamente, depende de los montos y depende del perfil de riesgo. se puede emprender, se puede ahorrar y se puede invertir. Lo importante es cuidar cada peso que hoy está a disposición y sacarle el mayor partido posible. Sacarle el mayor partido posible a los recursos que van quedando, a las ayudas que van llegando a cada una de las familias. Y una de esas posibilidades, según se ha planteado la última semana, será echar mano de un porcentaje de los fondos que cada uno de nosotros tiene en nuestra administradora, en nuestra AFP. ¿Es posible hacer eso? ¿Es romper un principio? ¿Es una alternativa que si no queda otra, bueno, va a haber que echar mano y aquí se habla de dogmatismos o no? Es interesante esa conversación y para eso tenemos a dos senadores de la República. Jimena Rincón, Demócrata Cristiana, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Matías, a ti y un abrazo cariñoso a todas y a todos, especialmente a mis amigas y amigos del Maule. Andrés Salamán, senador de la Renovación Nacional, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Matías. Aquí estamos. Una buena idea, si es que es de último ratio, como dijo Sebastián Torrealba, si es que no queda alternativa. ¿Es posible echar mano al 10% de la AFP? Yo creo que es una muy mala idea. Y creo que lo que el gobierno tiene que hacer y el desafío que tenemos como dirigencia política es ser capaz de ayudar a las personas que no les está llegando la ayuda sin tener que recurrir a precisamente sus ahorros previsionales. Durante el panel anterior ya surgieron distintas alternativas. Yo claramente me inclino desde ya por una fórmula de créditos blandos, directos, que puedan llegar a las personas, pero yo no creo que sea una buena solución. Por supuesto, la Jimena piensa distinto, pero creo que en definitiva es un grave error. Jimena, en principio, ¿por qué crees que puede ser una alternativa viable, plausible? O si también eres de los que crees que es la última alternativa, ¿o no te parece tan última la alternativa? No, yo creo que frente a la situación que hoy día enfrentamos, en que tienes a un grupo de personas que les estás ayudando con el ingreso familiar de emergencia 1 y 2 después mejorado, cuando tienes un conjunto a los que les estás dando un ingreso por la vía del aporte, que son los trabajadores independientes o informales, que es de 100.000 pesos como subsidio o de hasta 650.000 pesos como préstamo, y tienes a otro grupo que no le está llegando ni una ni otra fórmula y tienen dinero ahorrado en sus cuentas de capitalización individual, que tienen situación dramática hoy día, tienes que darle una salida. Y en ese contexto, como hasta ahora no ha habido ninguna otra alternativa puesta encima de la mesa, es una alternativa que hay que estudiar, que además tiene tope, que además está asociada a que tú tengas ahorros en tu cuenta de capitalización individual y que tiene obviamente una fórmula de devolución, ya sea por bono de reconocimiento a los de menos ingresos y devolución del propio cotizante a los demás ingresos. Creo que es una fórmula que hay que explorar. Y creo que hoy día... ¿Es la última, Jimena? Porque al final, mira, no sé si no queda ni un peso, creo que nadie va a poder ni siquiera negarse. Matías, pero ¿es la última alternativa? Mira, no sé si es la última, la del medio, la final, ¿No te lo parece sé. relevante eso? Lo que digo es que hoy día tenemos que ayudar a las familias que requieren ayuda. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, los trabajadores del canal, los que nos están viendo en la casa, son personas que contribuimos al desarrollo del país, que pagamos nuestros impuestos, que pagamos el IVA, que colaboramos a que crezca el país. Y resulta que hay un segmento que tiene apoyo, que está bien, que son los más vulnerados, y hay otro que siempre está mirando y dice, ¿cuándo me va a tocar? Y hoy día, en una pandemia, en una situación extrema de emergencia, tenemos que ser capaces de salirnos del círculo y decir, ¿saben qué? Todos merecen que les tendamos la mano. Andrés.
A ver, lo que pasa es lo siguiente, yo creo que es muy interesante analizar la propuesta. Entonces yo por lo menos tengo 3 reparos que creo que son fundamentales. En primer lugar, ¿de cuánta plata estamos hablando? Fíjate que el 50% de los cotizantes tienen fondos de menos de 4 millones de pesos y el 38% tienen menos de 2 millones de pesos. El ingreso de emergencia número 2 son 400.000 pesos a lo menos por 3 meses. Entonces, toda esta fórmula, en el mejor de los casos, generaría lo que estoy señalando. 400.000 pesos y 200.000 pesos una sola vez, generándole un serio forado, como voy a explicar, al sistema. En segundo lugar, tiene un problema de focalización. La fórmula de la Jimena es que las personas que en definitiva retiran fondos, cuando tienen un fondo menor a 20 millones de pesos, ellos no devuelven nada. El que devuelve es el Estado. Por lo tanto, es un subsidio. Pero eso, por supuesto, de solo mirarlo, es perfectamente regresivo. Puede haber una persona que sea un profesional joven, que tenga 30 años y que tenga en su fondo 20 millones de pesos. Y al lado hay una persona que tiene 60 años, que tiene los mismos 20 millones de pesos y que en definitiva van a tener la misma, comillas, ayuda. Es decir, en una situación en que tenemos que ir a ayudar a la gente que lo necesita, voy a decirlo de forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no la necesitan. Y en tercer lugar, cuando se genera en un sistema de pensiones y se dice, mire, usted tiene que liquidar esto porque todo esto supone que la plata tiene que llegar muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si las AFP tienen que salir a vender al mercado títulos o inversiones para poder generar ese pago, lo que va a ocurrir es que van a tener que vender a la carrera, van a vender barato y, atención, van a perjudicar no solamente a los que van a usar el beneficio, sino a aquellos que no quieren usar el beneficio. En consecuencia, la ayuda no es demasiado determinante, está mal focalizada y tiene efectos sistémicos que son, creo yo, negativos. Jimena, sobre esos puntos. Sí, lo que pasa es que Andrés parte de premisas que son erradas, porque a las personas de menores ingresos, que ya no las voy a entrar a detallar yo, él ya lo ha hecho, califican hoy día para estos otros subsidios o estos otros apoyos que les ha dado el Estado y que en teoría están cubiertas. Hoy día, y no sé si vieron una de las últimas encuestas que salía y que decía que las personas en nuestro país, en un 68%, señalan que han disminuido sus ingresos. Y hay una inmensa clase media que no califica dentro de los parámetros que ha señalado Andrés, que tienen ahorros, que hoy día no tienen trabajo, porque lo perdieron, porque disminuyeron sus ingresos, porque eran emprendedores que tenían cotizaciones y tienen sus fondos de pensiones con capital. Entonces, la pregunta es, ¿qué les decimos a ellos? ¿No sabe qué? Es terrible esto, pero los mercados van a colapsar, usted tiene que levantarse como pueda y sabe que los fondos no se van a tocar. Y le hemos dicho toda la vida que esos fondos son de ellos. Y en esta situación, que es excepcionalísima, que es única, que no es el criterio, ¿no es cierto?, permanente, les decimos, ¿saben qué? En esta oportunidad, por esta única vez, con un monto acotado, porque no es un monto infinito, usted va a poder retirar estos fondos. Y hagamos el ejemplo, dentro de los promedios de los que se hablan siempre. Estamos hablando de, y esto lo hemos hablado con varios economistas, de un monto de no más de 1.200.000 pesos para el promedio de la gente que no está en ese segmento que Andrés relató muy bien y que califica para el IFE o para el subsidio, ¿no es cierto?, de honorarios. Y eso significaría que en un plazo, por ejemplo, de 10 años de reposición de los montos, ni siquiera pensando que el Estado se los ponga, ellos van a tener que tener una sobrecotización para calcular con una tasa de interés, ¿no es cierto?, anual del 3%, van a tener que devolver, sacaron 1 millón, van a tener que devolver 1.160.000 pesos. Vale decir, van a estar pagando en el año algo así como 9.300 pesos. ¿Que la devolución la haga el propio beneficiado y no el Estado? Yo creo que hay que estudiar la fórmula para que tenga dos vías. Una, donde haya una especie de bono de reconocimiento a los que tienen menos ingresos, y otra, para que el propio afiliado la pueda devolver en el largo plazo. Y creo que tenemos que entender que esto es no un número, son personas que hoy día no tienen y no reciben apoyo del Estado, que tienen su plata en la cuenta de capitalización individual y que no tienen cómo pagar las cuentas de la comida, de los servicios básicos, porque en la ley que aprobamos, que todavía el presidente no promulga,
es solo para un porcentaje de la población y no para todos, y tienen que salir adelante. Entonces, ¿qué le decimos a ellos? ¿No sabe que espere porque vamos a ver una fórmula? No, si no le decimos eso, no le decimos eso. ¿Qué le decimos? Le decimos por lo pronto lo siguiente, porque la Jimena lo que acaba de hacer es lo siguiente. Una simple operación. No, lo que hiciste fue lo siguiente, fue de alguna manera hacer ver que, según yo entendí, que no estabas de acuerdo con aquella parte de tu propuesta, que era que en definitiva el Estado fuera el que devolviera la plata. No, yo he dicho que hay dos tipos de personas. O sea, sí, para los más pobres del Estado. El Estado se las tiene que poner. Correcto. Y otras que la tiene que devolver él. Muy bien, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Creo que la primera fórmula, la que el Estado devuelva, que entre paréntesis siempre es un tremendo signo de interrogación, porque un bono de reconocimiento que se va a pagar a 30 años, quién sabe en definitiva si van a haber recursos para hacerlo. Pero ya he explicado que además, desde el punto de vista de la focalización, es muy equivocado. Y en el otro caso, yo creo, Jimena, que es mucho más razonable prestar esa plata a las personas que realmente podrían acceder a este mecanismo, en vez de darse toda esa vuelta, ¿no es así?, que introduce, como hemos visto, elementos sistémicos. ¿Por qué no pensar directamente en cosas que hay que hacerlas rápido y que se pueden hacer rápido? ¿Cómo qué? Por ejemplo, préstamos directos a esas mismas personas, porque si estamos hablando de clase media hacia arriba, séptimo decil, octavo decil, que tienes razón, está con problemas, esa gente tiene patrimonio. Esa gente Ya, se vende el departamento donde vive. Momento. Entonces le damos un crédito a un largo plazo, a 5 años, a 6 años, y le permitimos, simplemente sin afectar su pensión, que pueda perfectamente pagar. Podemos hacer cosas, por ejemplo, que ya se han hecho, Matías, en materia de contribuciones. Las contribuciones a la clase media alta le pegan mucho y le pegan muy fuerte. Entonces, yo creo que en vez de dar toda esta vuelta, con todas las complicaciones que tiene, yo creo que es perfectamente posible hoy día generar un sistema masivo, y puedo decirlo sin ánimo de estar haciendo una premisa. Yo sé que el presidente de la República está personalmente preocupado de este tema y que debiera existir una fórmula rápida para poder efectuar esos préstamos directos a la familia. ¿Por dónde iría esa propuesta? La que estamos señalando. Préstamo, por ejemplo, hoy día súper seguido, esta tarde, Renovación Nacional ha propuesto crédito blando a través de Banco Estado, sin intereses, que no se pague más del 10% del ingreso. Pero, por ejemplo, ¿esa propuesta? Matías, exactamente en esa línea. Los aspectos técnicos hay que verlos, ¿no es así? Pero Jimena, si es que escúchame una cosa, ya lo estamos haciendo. ¿Dónde? Porque lo estamos haciendo en el sistema que tenemos para las personas que tienen boletas de honorario. Las personas que tienen boletas de honorario tienen un porcentaje de subsidio y tienen un porcentaje de devolución. Cuando tienen hasta 500 lucas, y yo lo que tienen estoy un subsidio. diciendo, Sobre eso tienen un préstamo. Y yo lo que estoy diciendo es que a los quintiles, a los deciles a los que queremos llegar, que es clase media acomodada, que tiene razón la Jimena, no están recibiendo en este minuto ingresos y están en una situación muy compleja. Estoy diciendo que les prestemos plata, no que nos demos toda esta vuelta a través del sistema previsional. Y un préstamo blando, las condiciones que acabamos de señalar. Jimena, ¿esa alternativa? Mira, hoy día no tenemos ninguna alternativa sobre la mesa. La que hemos puesto es con los fondos de los trabajadores en esta doble modalidad, bono de reconocimiento, autopréstamo, que tiene que pactarse. Trata de explicarme por qué te parece mejor la alternativa de que las personas vayan a su fondo de pensión versus un crédito blando Banco Estado, para entender. A ver. Técnicamente, ¿por qué puede ser mejor? Primero, hay una sola diferencia, que la persona que ocupa sus fondos técnicamente le devuelve a su fondo, no al banco, ¿ya? O sea, saca plata de su fondo y le devuelve a su fondo, lo que obviamente incrementa su pensión. Pero no es un tema de técnica, es un tema de premura. No tenemos tiempo. Y las personas hoy día en la casa, en su casa, no tienen cómo comer. Y la respuesta la tiene que dar el gobierno, no yo. Yo no puedo presentar este proyecto. De hecho, lo presenté en marzo y dije, es un proyecto inadmisible, le pedimos al gobierno su patrocinio. Hasta el día de hoy, Matías, no hay respuesta a la clase media. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir sentados esperando? No, por supuesto que no. Lo que tenemos Porque que hacer... lo que dice Andrés, bienvenido sea en la medida que exista. Ustedes no son parlamentarios. ¿Es más rápido el trámite de esta propuesta que de esta o al revés? Pero no hay ninguna duda que un sistema de préstamos masivos, como estamos explicando, es muchísimo más rápido que hacer todo el resto de la operación, que tiene una legislación técnica, por lo demás, particularmente compleja. Y volvamos a decir lo siguiente, para que se le pueda pasar la plata a las personas, hay que vender los activos. Y vamos a vender los activos en este minuto que los activos están por el suelo,
Y si eso es más rápido, eso es gravísimo. Pero si te comprueban, hubo pérdida de los fondos altísimas y nadie dicho nada. Y resulta que ahora que necesitamos que la plata de los trabajadores, de sus cuentas, les llegue para poder sobrevivir, que además, dicho sea de paso, es plata que tú inyectas al mercado, ¿ya? Por lo tanto también tiene un efecto positivo, y nos ponemos sensibles frente a que esto afecta a los mercados. Por favor, Andrés, si no es que afecte a los mercados. necesitas medidas rápidas. A ver, ¿por qué más rápido? Para entender, ¿por qué la plata está ahí, la plata está ahí, es usada por los trabajadores y se la devuelven a sus fondos. ¿En qué estoy de acuerdo con la Jimena? Es lo único en que esto tiene que ser rápido. En eso ya tiene razón. Pero quiero decir lo siguiente, la propia Jimena decía hace un segundo, que los fondos han perdido. ¿Por qué han perdido? Porque estamos en medio de una crisis. Y cuando estamos en medio de una crisis, bajan las acciones, bajan los bonos, bajan las inversiones. Entonces, el punto de la Jimena es que obliga a vender en el peor momento. Y cuando se vende en el peor momento, ¿quién se afecta? El que retira la plata, porque le va a quedar menos en su cuenta, y el de al lado que no hizo nada, también se ve perjudicado. Entonces, ¿cómo va a ser razonable vender en el minuto que las cosas están más bajas? O sea, lo que entiendo que dice Andrés es que no es que necesariamente se afecte pero el problema es que bajen las AFP. El tema es que los que se quedan adentro les baja su rentabilidad. Matías, perdona, los fondos han perdido por meses. ¿Ya? Y han afectado, y han afectado a los que tienen que pensionarse en el minuto. Y nadie ha dicho nada, ha mirado para el cielo. ¿Y con esto no perderían más? Perdón, porque se recuperan también los fondos en la propia voz de los economistas y reactivan el mercado porque hay circulante. Entonces, creo que es algo relativo, ¿ya? Y yo no me enredaría en ese tema, sino que me enredaría en el tema de cómo le solucionamos. Yo quiero entender si esto es un tema ideológico o es un tema práctico. Si viniera aquí una máquina y nos dijeran, deliberara después de un algoritmo, dijera que operan exactamente a la misma velocidad las dos alternativas. ¿Qué alternativa preferiría Andrés Alamán? No hay duda. El préstamo. Yo creo que si fuera la misma velocidad. Sí, el algoritmo brillante nos dice el jueves a las 8 de la mañana está la cuenta de las personas por la alternativa A o B, da lo mismo. ¿Cuál elegiría Jimena Rincón? Yo elegiría hoy día esta porque se sacan cuotas, la del retiro de los fondos, se sacan cuotas, son las platas de los trabajadores y se devuelve a los fondos de los trabajadores. El resto es préstamo del Estado, que cuesta mucho que llegue y que tiene una... No, pero vamos a suponer que llegue igual, pues esa es la premisa para el ejercicio. No, pero si llega igual, pues Matías, es obvio, porque en definitiva... No sé, pero la Jimena tiene una posición distinta. Está bien, pero la persona recibe la plata, esto 2 más 2, la persona recibe la plata y no toca su fondo de pensión. Le cuesta al Estado. Correcto. Es plata que le cuesta al Estado. Pero es que eso es muy interesante. Mira, fíjate una cosa, Jimena. De acuerdo con tu fórmula, el bono de reconocimiento el Estado lo paga a UF más 4. No necesariamente, yo no he dicho a cuánto. Ese fue el antiguo bono de reconocimiento. A ver, en tus papeles dice UF más 4. Pero bueno, hoy dice, día... Bono de reconocimiento es que si yo saco plata de mi fondo, el Estado me lo va a pagar, me reconoce que me lo va a pagar. El argumento es igual. El argumento es igual, porque si tiene que hacer un bono de reconocimiento a 30 años, por supuesto que tiene que tener interés. Obvio. Pero resulta que hoy día el Estado se puede endeudar a UF más 0. Por lo tanto, desde el punto de vista del Estado, la fórmula que el Estado devuelva, teniendo que devolver, por ejemplo, al 4%, que es la tasa histórica de rentabilidad de los fondos, le sale 4 puntos más caro que endeudarse hoy día para prestar la plata. ¿Y qué pasa si un mes la persona no tiene cómo pagar la cuota? Si le prestó el Estado. Se prorrogará. Pero ese argumento, Jimena, es exactamente igual con tu sistema. No. Porque con tu sistema también la persona tiene que devolver la plata. No, y tú decías, por ejemplo, un 3% de cotización adicional. ¿Y si pierde el trabajo? ¿Y si la persona deja de estar empleado, cómo devuelve? A ver, nosotros lo que hemos dicho, Andrés, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que hay 2 caminos. Uno para las personas que son más vulneradas, ¿ya?, en sus ingresos, y por lo tanto el Estado se pone, ¿cómo se pone? Con un bono de reconocimiento, nunca hemos hablado del 4, porque depende del interés que se pacte. Sí. Ya, no es que para que no pongamos cosas encima de la mesa. Y se paga en la medida que la persona se vaya pensionando, por razones obvias, ¿no? Y eso le da un flujo al Estado y no es un tema de devolución inmediata. Las personas que tienen más ingresos lo pagan contra, ¿no es cierto?, sus ingresos, en una cuota que se pacte. Y cuando no logre conseguir empleo, cuando esté cesante, obviamente
que se genere una situación de necesidad donde el Estado pone. Si se trata de una persona con mayores ingresos, la verdad es que no es una persona que nos vaya a preocupar desde el punto de vista del apoyo social. ¿Por qué? Porque ella tiene ahorros suficientes como para enfrentar hacia adelante la situación. Estamos hablando de los más vulnerados. Entonces, tiene dos caminos y esos dos caminos son perfectamente analizables, con topes, con periodos de devolución, que no significan un endeudamiento del Estado y que no significan que si yo dejo de pagarle, ¿qué es lo que pasa cuando una persona hoy día debe sus contribuciones? ¿Cuáles son los intereses, las multas que le cobran? Carísimas. Entonces, un crédito del Estado tiene esa... tiene ese los argumentos ya están hechos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con los temas finales de cada uno, que queda una preguntita que hacerles a Jimena Rincón y Andrés Alamán. Espérenos, ya volvemos en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Yo quiero agradecerle particularmente a Alejandro Ibacachi, que está ahí en nuestra pantalla con el lenguaje de señas. No ha tenido descanso, Alejandro, pero claramente teníamos que llegar con su forma de comunicarse a muchos chilenos y chilenas que nos habían pedido que con mascarilla los dejábamos fuera del programa y eso no era posible. Andrés Alamán, a propósito de lo de las AFP, esta no es una discusión solo con la oposición, es una discusión dentro de RN. ¿Qué pasa en RN? Que no están ordenadas las huestes. Bueno, RN ha sido siempre un partido particularmente diverso. Y entre paréntesis, yo creo que estos temas son temas que también en los partidos tienen distintas opiniones. Hay gente que estará a favor, hay gente que estará en contra. Pero parece que va más allá que la opinión de la AFP. Parece que... No, en Renovación Nacional, por supuesto... ¿Hay fisura? No, yo no diría que es fisura. Yo diría que tenemos una diferencia muy grande y habemos muchos que vamos en la próxima elección interna a levantar una lista alternativa a Mario Desbordes porque queremos un cambio en la conducción. Quiero decir, Matías, que yo... ¿Con Diego Chalper a la cabeza? Mire, yo creo que hay muchas personas. Está Diego Chalper, está Diego Paulsen, está Luis Pardo, está Francisco Chaguán, está Luis Mayol. ¿Podría dar una lista enorme de personas? ¿Andrés Alamán también? No, yo voy a apoyar esta lista. Las cosas tienen su tiempo, ¿no? Pero quiero explicar por qué es esto. Esto no tiene que ver con una apreciación personal de Mario Desbordes ni de su trayectoria, que yo la respeto, pero sí con diferencias políticas. Tenemos una seria diferencia política en materia constitucional, donde Mario representa una minoría de Renovación Nacional. Tenemos una seria diferencia... Apruebo y la mayoría rechazo. Exactamente, exactamente. La inmensa mayoría de Renovación Nacional está cuadrada con el rechazo. En segundo lugar, tenemos diferencias, yo diría, en la forma de apoyar al gobierno. Porque cuando uno es el jefe del partido principal del gobierno, bueno, tiene todas las instancias para persuadir precisamente al gobierno que haga lo que tiene que hacer, y no para estar emplazándolo permanentemente muchas veces de la mano de la oposición. Y por último, en estos últimos días, incluso a propósito de este debate, ha surgido algo que por lo menos a mí, como dirigente antiguo de la derecha, me parece particularmente negativo. Porque claro, hemos estado conversando con la Jimena, ella tiene un punto de vista, yo tengo otro punto de vista, pero cuando desde el interior de Renovación Nacional se dice, no, mire, ¿sabe qué más? Los que están a favor de que se retiren los fondos de pensiones son los que representan a la clase media, son los que representan a los que entienden el conflicto que se ha producido. Y los que están en la otra posición son una especie de élite oligárquica ciega. A mí me parece que esa es una fractura interna completamente inaceptable y por lo tanto creo que son tres razones muy de fondo. Jimena Rincón, y la democracia cristiana, que en este gobierno ha jugado también un papel bisagra. ¿Cómo están los mundos ahí para apoyar al gobierno en algunos proyectos, algunos que son bastante opositores, bien opositores, y más cercanos al Frente Amplio? En este tema del 10% tenemos acuerdo del Consejo Nacional unánime. Lo sacó formalmente mi partido y yo le agradezco el respaldo porque es una iniciativa que de verdad responde a la necesidad de muchas familias hoy día que no tienen ayuda, sí, pero y que tenemos que... Hay una ADC bien frente amplista. Está bien, pero estoy hablando de este punto que tiene declaración unánime. Yo quiero que me hable de los puntos divergentes. No, en general hemos visto un Consejo Nacional que integro por partida doble. Soy consejera primera mayoría hoy día y además por ser jefa de bancada, donde hemos estado apuntando a los temas que hoy día son primer lugar en todas las conversaciones. Cómo enfrentar esta pandemia y ahí hemos sido una sola voz respecto de testear, trazar y aislar, el cambiar la estrategia, que es algo que tiene que hacerse,
y el dejar de contar ventiladores y pasar derechamente a implementar las medidas sanitarias, que la única manera de implementarlas es con medidas sociales y económicas. Y no ha habido ahí dos voces. Segundo, apoyar todas las iniciativas que se requieran desde las que presenta el gobierno para apoyar a la ciudadanía en estos ámbitos. Y no ha habido dos voces en eso. Podemos abstenernos para que los proyectos se aprueben porque no nos gusta IFE 1, por ejemplo, o el mismo proyecto del seguro de desempleo, que creíamos que era insuficiente y tuvo que, además yo señalé que tenía errores y se tuvo que mejorar, pero no hemos votado en contra. ¿Por qué? Porque creemos que todos tenemos que ponernos detrás de lo que significa ayudar a la ciudadanía y salir de esto. Esto es muy grave y el que no lo entienda, la verdad es que está obviamente en una situación muy compleja. Jimena Rincón, Andrés Alamán, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. A ustedes, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos el próximo domingo. Muy buenas noches y gracias por venir.